Bueno, buenas tardes. Continuamos con las clases de balance de ingreso y egreso, en este caso, referidas al campo práctico. Hasta ahora hemos tenido dos clases que fueron del mismo tema, pero desde la parte práctica, desde agarrar una hoja de enfermería, de balance, y llenarla. Les queda pendiente, bueno, para la clase que viene, lo que es la evaluación de eso, que es un tercer caso. Y ahora, bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es el balance de ingresos y egresos, desde la teoría. Si lo definimos con nuestras palabras un poco, ¿no? Tiene que ver con esto de cuánto líquido ingresa al organismo, cuánto líquido egresa a través de las distintas vías de ingresos y las distintas vías de egreso. Eso lo hacemos en los distintos turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche, y finalmente sacamos un balance total. Durante los distintos turnos hacemos balances parciales para obtener al fin del turno, al fin de la guardia, que es de 24 horas, hacer un balance total de 24 horas. ¿Cómo se saca ese balance? Ya lo venimos viendo desde lo práctico, a través de restar. Primero sumamos todos los ingresos, por un lado, por el otro lado sumamos todos los egresos, y sacamos la diferencia entre uno y otro. Ahí obtenemos que si son mayor los ingresos que los egresos, el balance es positivo. Si son mayor los egresos que los ingresos, el balance es negativo. Y si son iguales tanto lo que ingresa como lo que egresa, el balance es neutro. A ver, hay alguien que tiene el micrófono prendido y está haciendo mucho ruido. Así que hágame el favor de desactivar su audio. No lo puedo hacer yo, así que va a tener que hacerlo esa persona. Ahí está, gracias. Bien. Bueno, acá un poco definiendo qué es balance de ingresos y egresos, ¿no? El balance hídrico es el resultado de comparar el volumen tanto de los líquidos recibidos como de las pérdidas en un determinado paciente, dentro de un periodo establecido. Acuérdense en que podemos hacer un balance de 7 horas del primer turno, del turno mañana, 7 horas el turno tarde y el turno noche 10 horas. Eso también depende un poco y después, bueno, hacer el balance total de 24 horas. Eso también un poco depende de si estamos ante un servicio donde hay turnos de 7 horas, o hay turnos de 10 horas o de 8 horas. De 10 horas no hay, la noche nada más. Pueden ser de 7 horas, dos turnos de 7 horas, uno de 10. Pueden ser tres turnos de 8 horas. La mañana hace 8 horas, la tarde hace 8 horas y la noche hace 8 horas. ¿Sí? Los turnos que tienen 7 horas a la mañana, 7 horas a la tarde y 10 horas a la noche, generalmente también tienen turno franquero. Y está el de 6 horas, también el balance de 6 horas, que es un parcial. 6, 12, 18, 24, serían 4 turnos en total. ¿Sí? Son distintas formas de sacar balance dependiendo las horas de trabajo de enfermería. Y puede pasar también una situación en la que el paciente requiera un cuidado muy específico, como muy cuidadoso, donde tenemos que estar todo el tiempo observando al paciente, estando encima de él, un paciente cardiológico, por ejemplo, un paciente renal, ¿sí? Son pacientes que tienen control estricto de ingresos y egresos. Y ahí tenemos que estar haciendo balance horario, vamos a decir, ¿sí? Horario, es decir, cada hora hacemos balance de ingresos y egresos de manera parcial. Hay que tener en cuenta la clínica del paciente, es decir, el estado físico del paciente, cómo va evolucionando, ¿sí? Los electrolitos en el plasma, o sea, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, todos esos laboratorios. La gasometría arterial, ahí ya tiene que ver con el pH, el dióxido de carbono, el bicarbonato, ¿sí? El hemograma sanguíneo, la bioquímica sanguínea y el peso del paciente. El peso del paciente también es muy importante dentro del balance de ingresos y egresos. A veces se hace dependiendo el tipo de paciente, los cuidados que requiera, la gravedad del paciente,
puede requerir peso por turno o peso cada 24 horas. Imaginemos un caso de un paciente que no se puede movilizar de la cama, tiene que estar todo el tiempo en la cama. Si yo les digo, bueno, ¿cómo pesamos a este paciente? ¿Qué se les ocurre? Tiene, en ese caso, Por la altura, profe. O sea, medirlo a lo largo, me imagino yo. no. No, en ese No. caso la balanza estaría incorporada a la cama. Hay camas con balanza. Entonces se lo pesa directamente con la cama misma, sin sacarlo de la unidad. Ah, no sabía. Sí, yo cuando, eso lo sé por experiencia propia, cuando trabajaba en trasplante renal ya hace muchos años, 17, 18 años atrás. Las camas tenían incorporadas la balanza. Y en el caso que no tengan, Bueno, no se lo puede pesar porque no lo vamos a sacar de ahí. No hay forma. En ese caso, con pacientes de control muy estricto, tienen que tener. Bien, un poco recordando también desde la parte anatómica y fisiológica, la proporción de agua corporal. Acá tenemos los datos. Con la edad va descendiendo. El niño más pequeño es el que mayor porcentaje de agua tiene. Ahí tendríamos 75-80%. Entre 56 y 65 las mujeres y entre 65 y 75 los hombres. Ahí es una variación referida a la proporción de agua corporal, ¿sí? ¿Objetivos de qué? Del balance de ingresos y egresos. Conocer los ingresos y las pérdidas hídricas del paciente, calcular el equilibrio hidroelectrolítico y valorar el estado de hidratación del paciente. Esto nos ayuda, esto es muy importante, ¿no? Valorar la hidratación del paciente. Imaginemos un paciente que ingresa a nuestro servicio, somos enfermeros y detectamos signos de deshidratación. Y ahí en el momento, junto con el médico, quien evalúa al paciente, se determina que está con un tipo de deshidratación, podría ser moderada. Si fuera leve, ya la podríamos resolver a través de la hidratación bioral. En este caso no se puede hidratar de forma bioral, hay que hidratarlo de forma rápida a través de una vía endovenosa, ¿sí? Entonces, ahí, a partir de ahí, de colocarle una vía al paciente, requeriríamos la utilización del balance de ingresos y egresos, ¿sí? Ahí nada más le habilitamos la hojita, que es la que estuvimos trabajando en estos días. Contraindicaciones. A ver, esperen que están escribiendo en el chat. En caso de enfermedad renal, también es importante el balance. Antonia está preguntando. Sí, es muy importante. Justamente yo les había comentado que trabajé en un tiempo en un instituto de trasplante renal, 3 años trabajé. Y sí, el balance es súper importante. Todos los pacientes llevan balance de ingresos y egresos. Y sobre todo cuando hay insuficiencia renal, más. Imaginemos un paciente con insuficiencia renal que tiene que hacer diálisis semanal y con un caso de anuria. Al hablar de anuria estamos diciendo que no presenta ningún tipo de eliminación urinaria a través de la micción. Entonces, sí o sí, tiene que limitar el ingreso de líquidos, porque la diálisis se la hacen 3 veces por semana, supongamos lunes, miércoles y viernes. Entonces, en ese tiempo puede haber una pérdida bastante, no una pérdida bastante importante, sino si el paciente no sabe controlarse adecuadamente, puede ingerir demasiado líquido y producir alguna alteración. La alteración puede ser hasta nivel cardiológico. Entonces, paciente con problema renal es un paciente que va a tener que tener balance de ingresos y egresos. Bien, indicaciones. ¿Cuándo está indicado el balance de ingresos y egresos? Pacientes con vigilancia intensiva, o sea, pacientes de cuidados intensivos, una terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos, ¿sí?
paciente neonatal también con balance, pacientes con enfermedades que afectan el equilibrio hidroelectrolítico, podría ser alguna alteración renal, alteración cardíaca, endocrino-metabólica, gastrointestinal, intoxicaciones y traumatismos. Continuamos un poco con las indicaciones: ingesta de algunos fármacos, sueroterapia, diuréticos, cuando hay nutrición enteral o parenteral. ¿Saben cuál es la diferencia entre la nutrición enteral y la parenteral? Me voy a hidratar un poco también. ¿Saben o no? La parenteral es cuando es endovenosa. Bien. ¿Y la enteral? Por ejemplo, una sonda nasogástrica. La enteral. A ver, están hablando ahí, Guadalupe. Es decir, todo paciente que tiene plan de hidratación parenteral, ya es necesario realizar el balance de ingresos y egresos. Correcto, es así, Guadalupe. Profe, no se puede hablar en la clase, ¿no? Tenemos que mandar mensajes, perdón, porque yo recién ingresé. No, pueden hablar. Ah. El problema era el otro día que éramos un montón, eran más de 38. Entonces ahí era preferible que escriban y uno se ocupaba de ir leyendo los mensajes. Pero ahora sí pueden hablar si somos poquitos. Ok, gracias. No, de nada, Guadalupe. No sé cuántos somos, son 8 participantes, así que no hay problema. Si somos 38, tipo la clase de mañana, sí. Ahí ya que alguien escriba y alguien va a ir viendo los mensajes y me van diciendo lo que van preguntando. Bien, alteraciones en el mecanismo de la sed, adultos mayores. ¿Qué pasa con el adulto mayor, no? El adulto mayor muchas veces no percibe esa sensación de sed. Entonces ahí es donde hay que estar hidratándolo, hay que estar viendo si se hidrata adecuadamente, si no. Entonces es preferible hacerle un balance de ingresos y egresos para hacerle un seguimiento. Paciente psiquiátrico también es un paciente que vamos a tener que hacer un seguimiento. Quizás en algún momento puede ser que no se llegue a hidratar adecuadamente. Por eso hay que hacerle un seguimiento adecuado a través del balance de ingresos y egresos. Bien, precauciones. Precauciones referidas al ingreso, a los ingresos. En neonatos con humidificador el aporte hídrico se reducirá en un 10 al 20%, porque el mismo humidificador ya le está dando un aporte extra de líquido, por eso es que hay que limitarle el aporte de líquidos. Ya el humidificador es un aporte extra. Las gelatinas y los helados se consideran líquidos en su totalidad. Si estoy tomando, no sé, un pote de unos 200 centímetros de gelatina o helado, y bueno, es considerado 200 centímetros de líquido. Bien, por cada mililitro de hielo, el contenido de agua es de 0,5 mililitros. Estos son aspectos a tener en cuenta, más que nada, ¿sí? Los purés se consideran alimentos sólidos y no líquidos en su totalidad. Eso era precauciones con respecto a los ingresos, ahora precauciones con respecto a las pérdidas. En quemaduras, las pérdidas insensibles están muy incrementadas, por eso el paciente quemado es un paciente que se tiene que hidratar, con riesgo de deshidratación. En cirugías, las pérdidas insensibles también están muy aumentadas. Condiciones extremas como la temperatura elevada, el ejercicio extenuante, la alta humedad, todo eso favorece a las pérdidas de líquido. Hay que tenerlo en cuenta también. ¿Vieron los neonatos que están con fototerapia? El aporte hídrico se tiene que incrementar, porque ahí están perdiendo mucho líquido a través de pérdidas insensibles, transpiración, respiración. Fototerapia o también llamada luminoterapia. Los pacientes que están con la bilirrubina alta, ¿sí? Bien, información al paciente, el paciente o a la familia tiene que conocer el propósito del por qué está teniendo un plan de hidratación, por qué se está haciendo un balance hidroelectrolítico, ¿sí? Si ellos son conscientes de la necesidad y la importancia de esto, van a colaborar en el procedimiento.
sobre todo cuando hay pacientes que no están totalmente lúcidos y muchas veces requieren cuidado de algún familiar, y el familiar es el que tiene que estar evaluando, está todo el tiempo con ellos, y va a estar evaluando cuánto líquido toma el paciente, cuánto deja de tomar, ¿sí? Entonces hay que utilizarlos o pedirles ayuda, que sean eh, colaboradores en nuestro cuidado del balance de ingresos y egresos, ¿sí? Bueno, ahí en el segundo punto dice, de ser posible, se les implicará en el procedimiento. Se les implicará, para implicarlos en el procedimiento hay que explicar el porqué de dicho procedimiento, ¿sí? Explicarle la necesidad, lo importante de la contabilización de los ingresos y los egresos. Y por qué es importante que tengamos estos datos de forma fidedigna. Bien, cuando vamos a tener un paciente que va a requerir balance de ingresos y egresos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos, cuáles son los elementos, ¿sí? Una planilla de ingresos y egresos por turno o por día, generalmente es por día, esta de 24 horas como la que estuvimos viendo en la clase anterior. Báscula para el paciente, así pesamos el paciente. Hay que tener un peso, mínimamente el peso diario, se pesa generalmente en el turno de la mañana, y después, bueno, se hace todo el balance durante las 24 horas, y al otro día, junto con el balance de ingresos y egresos, se compara lo que ingresó, lo que egresó, cómo quedó el balance, con el peso del paciente, si hay algún tipo de modificación en el peso del paciente, o sigue igual. Tenemos que tener una báscula para el pesaje de apósitos o pañales también. Apósitos o pañales, porque el apósito también se considera pérdida, ¿sí? El apósito, imaginemos un apósito que está en un drenaje abierto, que está drenando y se llena este apósito. Después, ¿cómo sabemos cuánto líquido egresó por ahí? ¿Se les ocurre? Y ahí dice pesándolo. O Bien, sea, lo pesamos seco y después cuando está con la secreción. bien, Lo perfecto. mismo que si está indispuesta la mujer también, o se evitaría que la mujer esté indispuesta porque, no sé. Sí, es una pérdida también. Yo no lo había pensado, pero si lo pensamos desde el balance de ingresos y egresos, también habría que hacerlo. Pero tenemos que tener unas balanzas que sean como milimétricas, ¿no? Con miligramos muy pequeños. ¿Vieron esas que son? Se usa mucho en neonatología ese tipo de balance, ese tipo de balanzas. Acá Antonia dice pesar la tela, después mojado. Perdón, no funciona mi micrófono. Bueno, no hay problema, Antonia. Claro, se pesa en seco antes de colocarlo. Después, una vez está colocado y drenó y se llenó de líquido, lo pesamos ya húmedo. ¿Y ahí qué hacemos? Le restamos Bien, restamos la lo que está. diferencia. Sí, Sí, en mi trabajo, por ejemplo, pesan los pañales. claro. Pesan el pañal seco y después, bueno, ya cuando el bebé hace la pis y la caca se hace el descuento. ¿Qué trabaja con pacientes adultos usted, Nadia? No, con pediatría, Mire qué todos bueno. pacientes pediátricos. Bien. Claro, sí, en pediatría se hace eso mucho. En el adulto también se puede hacer. No habría problema, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con balance de ingresos y egresos, si no, no. Si no, no es necesario. Bien, báscula para el pesaje del apósito. Copas graduadas para la recolección de orina. Brocal, ahí me estaba acordando el nombre, el brocal. Si tiene sonda vesical, tiene que tener la bolsa de diuresis graduada y guantes desechables. Acá me faltó una L, la letrita L. Estaba pensando, bolsa de diuresis graduada. De todos modos, aunque la bolsa de diuresis esté graduada, siempre es conveniente desecharlo en un brocal y del brocal medirlo, y de ahí sí ya lo desechamos del todo. Eso porque la bolsa a veces no da un valor exacto, ¿sí? Y yo invito a los que estén trabajando a que lo hagan, a que hagan esa comparación. Fíjense, nadie ahí que está comentando que ella trabaja, los que tengan sonda vesical, en pediatría mucho no se usa, pero se puede llegar a ver dependiendo si es una terapia intensiva o no.
Pero bueno, supongamos que Sí, tenemos... ¿Tiene? sí, diferencia. Justamente me tocó este fin de... tenía Sí, la bolsa colectora y es diferente. O sea, empieza con 50 mililitros y después sigue. Y hizo menos el bebé. Entonces tuve sí. que descartarlo y ponerlo en un brocal chiquito. Y ahí tiene más medida y tenía 30 Bueno, mililitros. claro, Después hay dos bebés chiquititos que tenían un circuito cerrado, que es recolección de orina, pero es más chiquitito, es sí. como un cilindro y tiene más numeraciones para controlar la diuresis, ¿no? Claro, es más exacto. Así que bueno, eso es lo que yo les digo, no usen la bolsa, no se guíen por la bolsa, vuélquenlo, lo ponen en un brocal y de ahí sí lo descartan. El brocal les va a dar el número exacto, ¿sí? Bien. Bien, preparación del paciente. En los pacientes que colaboran se les puede pedir que realicen la micción en los brocales adecuados, que nos digan también, bueno, esto que nos digan ellos o los familiares, los números de deposiciones, si tuvo vómitos o etcétera, ¿no? El vómito se puede medir también con un brocal adecuado, ¿sí? Tenemos que medir los ingresos, anotamos en la planilla el tipo, la cantidad y la hora. Utilizamos guantes desechables, realizar con frecuencia pautada, horario por turno o por día. Esto igual ya lo estuvimos viendo, ¿no? Por eso, gracias a que hemos visto la parte práctica, ahora lo vemos desde la teoría y lo entendemos un poquito más, ¿sí? Vieron que tiene la hoja, que tiene la graduación de los horarios, bueno, ponen la cantidad que tuvo, ya sea de ingresos o de egresos, y lo van anotando. Después las características, muchas veces en las hojas de balance no tenemos espacio para colocar las características del líquido drenado, pero lo podemos poner en la hoja de evolución de enfermería. Bueno, la hoja de balance tiene que estar en la cama del paciente o la historia según el protocolo institucional, ¿no? Eh, bueno, la pediatría donde yo trabajo, en aquel entonces lo teníamos eh, colgado en una hojita al costado de la cama del paciente, ¿sí? O en la cabecera del paciente. Ahora en realidad, como con este tema del COVID, es como que ya no se pueden tener las hojas ahí, sino que directamente las manejamos desde la historia clínica. Uno va viendo el balance y lo va pasando en la hoja que está lejos de la unidad del paciente. En otro tiempo estaba dentro de la unidad del paciente, ahora ya no. Bien. Bien, calcular el balance del paciente una vez que se conocen los ingresos y las pérdidas. En un tiempo determinado, esto puede ser por turno, es decir, como habíamos dicho antes, por turno dependiendo si son de 6 horas, si son de 7 horas, si son de 8 horas, ¿sí? Se hace, bueno, de 24 horas, después se suma todo lo que ingresó en la turno tarde, perdón, en turno mañana, turno tarde y turno noche. Y ese es el ingreso total, todo lo que egresó del turno mañana, turno tarde y turno noche. Y ese es el egreso total. Y se saca la diferencia entre uno y otro. Después, bueno, positivo, el paciente retiene líquidos. Negativo, el paciente pierde líquidos. Y equilibrado, los ingresos y las pérdidas son iguales. Acordémonos, ¿no? Si los ingresos, en este caso, son mayores que los egresos, el balance es positivo. En este otro caso, si los egresos son mayores que los ingresos, el balance es negativo. Y en este caso, si los ingresos son iguales a los egresos, el balance es neutro. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Bien. Cuidados posteriores. Bien. Déficit del volumen de líquidos. Si es leve, tenemos 4%. Si es moderado, entre 6 y 8% de deshidratación estamos hablando, ¿no? Y grave, más del 8%. Puede haber hipotensión postural, sequedad de la piel y mucosas, oliguria, que es una orina menor a 30 mililitros hora. Prueba de laboratorio, aumento de la densidad urinaria, el hematocrito y la urea.
Eso sería hemoconcentración. Todos estos datos nos van a indicar que estamos ante un paciente con una deshidratación. Bien. Déficit del volumen de líquidos, ¿no? Cuidados posteriores. Ahí está escribiendo alguien. Profe, este Power está en el Classroom. Sí, ya lo subí. Hoy lo subí, hace un ratito. Ya está subido. Están todos en el Classroom, ¿no? Cualquier cosa díganme y yo les paso, escríbanme por el WhatsApp y yo les paso el enlace, ¿sí? Bueno, ahí escribió algo, pero se ve un cuadradito, no sé qué significa. Bien, esto es déficit de volumen de líquidos, la clínica. Exceso de volumen de líquidos, la clínica. Es aumento de peso, leve hasta 2%, moderado 2 a 5%, grave más del 8%. En este caso vamos a encontrarnos con edema periférico, ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares por la presencia de líquidos, presión venosa central aumentada, laboratorio, hay disminución de la densidad urinaria, el hematocrito y la urea, en este caso. En el anterior era hemoconcentración, en este caso es hemodilución. Así que bueno, hasta ahí llegamos con el PowerPoint. Yo voy a cortar la grabación y nos quedamos unos minutitos más por si tienen alguna duda, ¿sí?